colega muy aguerrido de aquí de Chihuahua, el ingeniero Nelas, me contaba que el título de este foro debería ser SOS, el gobierno ya pervierte a nuestros hijos. Y creo que tiene toda la razón. Desde hace ya décadas existe un plan para atacar y desintegrar a la familia. Le voy a referir algunas cifras que me compartió mi buen amigo Juan Dabdub, a quien le mando un abrazo. Resultado de estas políticas públicas y estos planes de perversión. Miren, nuestro país es el primer lugar mundial de abuso sexual infantil, primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil por internet, primer lugar mundial en tráfico sexual de niños, segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil en internet en 392 países. Diría Juan Dabdub, ¿en qué momento México se convirtió en el paraíso de estos depredadores? Y esto ya existe, lo que nos comentaba ahorita hace unos momentos el doctor Muñoz Iturrieta, ya se está viviendo en México, solamente que se da pues bajo las sombras, y ya hay una red de depredadores sexuales que comercian en México. Además, si esto no fuera suficiente, somos el primer lugar a nivel mundial en violencia física y homicidios en menores de 14 años de edad. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de suicidios entre niños y adolescentes. La edad promedio en la que inicia el consumo de alcohol es de 12 años y somos el país de la OCDE donde más se sufre acoso escolar y hay mayor homicidio infantil. Realmente son alarmantes estas estadísticas, sin embargo pareciera que a nuestras autoridades no les importa. El gobierno federal y legisladores, principalmente de Morena, están empecinados en traer más sufrimiento, muerte y sangre al país, queriendo legalizar como el lugar el asesinato de niños por nacer. Precisamente hay que recordar que este próximo 29 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca destipificar el aborto como delito en el Código Penal de Veracruz, argumentando que es discriminatorio y viola los derechos humanos de las mujeres, su derecho a decidir. Y bueno, ¿dónde queda el derecho a la vida garantizado en los tratados internacionales? Como decía el doctor Romano, no los toman en cuenta, solamente toman en cuenta aquellos que realmente les convienen. Bien, desde hace varias décadas los enemigos de la vida y la familia han centrado sus estrategias en la perversión de nuestros hijos. Buscan, entre comillas, empoderarlos para confrontarlos con sus padres y además confundirlos en su sexualidad, como aquí ya se expuso claramente por el doctor Muñoz. El actual gobierno nacional promueve entre los niños y adolescentes un rechazo al adultocentrismo. Cuiden muy bien este nombre, adultocentrismo, porque lo maneja la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo manejan los diputados, como pone a los padres como unos tiranos que aprovechan su autoridad para sojuzgar a los hijos y privarles de sus libertades y sus derechos. Esto se está enseñando ya en las escuelas. Entonces, el hijo debe liberarse de estas cadenas, debe de hacer valer sus derechos para que ellos puedan interponer, si no se le respeta por parte de los padres, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y esto ya está legislado en algunos estados. Y es por eso que escuchamos frases muy frecuentes como que nos dicen nuestros hijos: si me castigas te denuncio, si me quitas el celular te acuso de violencia psicológica. Incluso hay estados ya en donde dar una nalgada o una corrección a los hijos pues ya es un delito. Todo esto es parte de este empoderamiento donde nos están llevando precisamente los gobiernos. Si bien estamos en contra de toda la violencia de los niños, hábilmente estos legisladores de izquierda presentan iniciativas basadas en la ONU y otros organismos internacionales, dejando prácticamente sin autoridad o queriendo dejar sin autoridad a los padres de familia. Este empoderamiento al niño y al adolescente está muy ligado con una educación ideológica, donde se les dice que puede escoger la identidad sexual, donde se siente identificado de más de 116 géneros que tiene la ONU, y los padres tienen que respetar esta decisión. Si no, van a ser denunciados por discriminación. Se dan cuenta de la perversidad que están implementando los gobiernos, pero comentarles que esto ya en otros países, el doctor Muñoz Iturrieta no podrá dejar de mentir, ya existen cientos de padres de familia que se han opuesto a esta educación ideologizada y que los han metido a la cárcel.
papás, padres, pastores, periodistas, y viene esta persecución. Decía ahorita, hace unos momentos, la diputada Elsa Méndez, bienvenidos a la persecución, y bueno, pues vamos a ser objeto los líderes sociales, los padres, los sacerdotes, los padres de familia y todos aquellos que tengamos la razón, la verdad, la biología, la ciencia a nuestro lado. Bueno, pues viene una persecución en donde van a empezar a privarnos de la libertad, y esto no se encuentra muy lejos en México. La misma diputada Elsa Méndez ha sido objeto de esta persecución aquí en Chihuahua, la regidora Catalina Bustillos, vemos a Sarah Winter en Brasil, y hay ejemplos prácticamente en todo el mundo. Miren, en el 2019 fue un espectáculo terrible en el día que ellos le llaman el día contra la homofobia, transfobia y lesfobia. En el Senado de la República presentaron con bombo y platillo a dos niños, a dos adolescentes que reconocieron ser bisexuales y transexuales, y todo el mundo aplaudiéndoles. Esto realmente es un abuso infantil, y no lo digo yo, lo dice el Colegio Americano de Pediatras, que ya lo refirió la diputada Elsa Méndez, quien determina que la sexualidad humana es un rasgo biológico, que nacemos con un sexo biológico y que no nacemos con un género. Ellos plantean que condicionar a los niños a creer que es normal sustituir la química y la quirúrgica en su propio sexo, en el opuesto, es decir, estas terapias de conversión sexual, digo entre comillas porque nadie puede cambiar el sexo, es un abuso infantil, así lo comentó, y es lo que están haciendo nuestras autoridades, nuestros legisladores al momento de promover estas infancias trans, que déjenme comentarle que los legisladores de Morena promueven una ley de infancia trans en la Ciudad de México, que por cierto, este próximo viernes va a ser votada para que un niño pueda solicitar un cambio jurídico de su identidad y eventualmente también acceder a estas cirugías o programas de hormonas que ya nos comentó el doctor Muñoz, que son dañinos para todas aquellas personas que las utilizan. El problema actual que estamos enfrentando en México en el ámbito educativo es una imposición de ideologías disfrazadas de ciencia que buscan pervertir a nuestros hijos y manipular la cultura. No es más que la consecuencia lógica del atropello sistemático que hemos venido sufriendo desde hace ya más de 100 años. Como bien señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Constitución declara en su artículo 3 que la rectoría de la educación corresponde al Estado mexicano y no a los padres de familia. Esto es una perversión y un atropello más de nuestra Constitución, pues reconocemos en el derecho natural, el derecho primario que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos, siendo el Estado y otros actores meros auxiliares de los padres en esta tarea, nunca al revés. Es el colmo tener que implementar iniciativas como el PIN parental, que definitivamente en las circunstancias actuales se convierten en un instrumento necesario para hacer frente a esta agresión actual del gobierno que quiere pervertir a nuestros hijos. Sin embargo, incluso logrando su implementación, no resuelve este problema de raíz. El vicio constitucional de origen que arrebata los derechos inherentes de los padres de familia. Es por eso que la Coalición Nacional Sumas respalda esta propuesta del PIN parental como una medida de contingencia ante estos embates. A los funcionarios públicos queremos decirle que son nuestros empleados, no se les olvide. Nosotros pagamos su sueldo con los impuestos. Es completamente injusto que en lugar de atender los intereses de la ciudadanía y de los padres de familia, sirvan a los intereses personales, a los intereses de grupo ideológicos, imponiéndonos leyes completamente ajenas a los valores de los mexicanos. A todos los funcionarios públicos les exigimos respeto a los mexicanos, a nuestro derecho de terminar la educación de nuestros hijos, y a todos los niños mexicanos que tienen derecho a una educación sana, científica y de calidad de cara al futuro. A los padres de familia les hacemos un llamado para que estén atentos de la educación de sus hijos, a la educación que se imparte en las escuelas. Defendamos el derecho que tenemos los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos, derecho que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, párrafo 3, como preferente, como preponderante, así como inalienable, imprescriptible, y además no es negociable con el Estado. En la Coalición Nacional Sumas hacemos el compromiso, refrendamos el compromiso de seguir trabajando fuertemente en la defensa de la vida, la familia y las libertades. ¿Cómo evitar que los congresos aprueben leyes que se contraponen a los derechos de los niños cuando los mismos diputados
desconocen los temas y las implicaciones que esto conlleva. Creo que por ahí también tiene que ver con algunas otras preguntas que se han puesto en la sección de preguntas, así que quizá puedes ahondar un poquito tu respuesta, licenciado Francisco Javier. Adelante. Sí, muchas gracias, Raúl. Fernando, que nos hace esta pregunta. Bueno, cuando nosotros aparecimos o nos creamos en el 2018, la Coalición Nacional Sumas, salimos bajo el lema de resistencia civil, porque considerábamos que ya nuestros políticos, ya nuestros funcionarios, nuestros legisladores no hacían caso al pueblo al cual se deben, porque como lo comenté anteriormente, son nuestros empleados públicos, viven de nuestros impuestos, pero al momento de llegar al poder se olvidan de que fueron a pedir el voto, se olvidan de que fueron a decir que iban a ser nuestros representantes en el gobierno, que iban a ser nuestra voz en los congresos. Sin embargo, atienden en cuanto llegan a intereses políticos, ideológicos, de grupo, incluso hasta económicos, hay que decirlo. Entonces veíamos esta situación, ya no nos sentimos representados los mexicanos por nuestras autoridades, y eso es una realidad. La gente no cree en los políticos por todas las mentiras que va y te dice en campaña, luego no te cumple. Ante esta situación, nosotros salimos bajo este lema del inicio de la resistencia civil. ¿Qué significa esto? Es una resistencia civil pacífica, es decir, organizarnos los ciudadanos para aquellos políticos que realmente no nos están representando y que atienden a sus propios intereses. Bueno, pues irles a decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo contigo, no me representas. A nosotros nos ha funcionado en diversos estados de la República el amenazarlos con acabar con su carrera política, pero no nada más amenazarlos, lo hemos hecho. En Chihuahua hay una diputada que la administración anterior se pasó metiendo leyes antivida, antifamilia, se reía de nosotros, no voy a decir el nombre por respeto a ella. Sin embargo, siempre le dijimos, diputada, vamos a acabar con tu carrera política. Quiero comentarles que fue la diputada que sacó menos votación de todos los diputados que contendieron o los candidatos que contendieron aquí en Chihuahua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo decía ahorita Elsa Méndez, nuestra herramienta que tenemos los padres de familia o para la sociedad chihuahuense es la presión social. La semana pasada fuimos al Congreso del Estado en 2 ocasiones aquí en Chihuahua para exigir que se votara el PIN parental, porque la tenían empantanada en la Comisión de Educación y no la querían atender. Con esta presión que hicimos, logramos que el presidente del Congreso, que también era el presidente de la Comisión de Educación, sacara esta iniciativa y se discutiera a partir de agosto en comisiones unidas entre la Comisión de Educación y la Comisión de Niñez y Juventud, ya dando más posibilidades a que se aprueben comisiones y posteriormente se apruebe en el pleno del Congreso. ¿A qué voy? Tenemos que organizarnos, los ciudadanos, tenemos que dejar esta apatía, tenemos que dejar esta tranquilidad que tenemos, porque realmente el gobierno, como lo comenté anteriormente, ya está pervirtiendo a nuestros hijos. Hay un ataque sistemático a la vida, a las familias y a las libertades, y no nos hemos dado cuenta los padres de familia ni la sociedad. Tenemos que despertar y tenemos que defender los valores, los principios de los que nos formaron, porque si no, ya nos comentó lo que va a pasar en el futuro en el tema de la educación sexual integral, en el tema de educación, nos lo comentó el doctor Pablo Muñoz. Entonces, si tú me preguntas qué hay que hacer presión social, hay que organizarnos y acabar con la carrera política de aquellos funcionarios que no nos representan. El voto de castigo va a ser muy importante. 2021 es importante porque se configura la Cámara de Diputados. Ahí tenemos que quitarle la mayoría a la izquierda, que son los que han estado metiendo más de 20 iniciativas en el Congreso de la Unión, precisamente contra la vida, la familia y las libertades. Eso por un lado. Pero no nos quedamos nada más en la presión social. En la Coalición Nacional Sumas tenemos 3 vertientes. Una es la presión social o la resistencia civil. Número 2, el cabildeo. Tenemos que trabajar con los diputados, tenemos que sentarnos con ellos, con los presidentes de los grupos parlamentarios, con los presidentes de partidos políticos, a explicarles y fundamentarlos. Porque muchas veces
me atrevo a decir, es ignorancia de los legisladores, no saben lo que votan. El día que llega la iniciativa a la sesión, y me lo han dicho ellos mismos, les dan la línea y votan nada más, sin leer la iniciativa. Entonces hay ignorancia en muchos de ellos, no es que haya mala fe. Entonces tenemos que sentarnos, decirles, mira, legislador, esto es la realidad, nos asiste la razón, nos asiste la legalidad, nos asisten los tratados internacionales, entonces lo que tú estás haciendo no está bien, ¿verdad? Entonces hay que sentarnos precisamente a la mediación, al cabildeo con estos representantes. Y en tercero es la propuesta, es decir, llegar nosotros también con una propuesta de por qué fundamentar estas iniciativas, que ya lo tenemos, nos ha ayudado mucho el doctor Carlos Romano, precisamente, en donde se fundamenta esta iniciativa, en este caso la del PIN parental, para decirles que finalmente hay un sustento científico, legal, para poder legalizar esta iniciativa del PIN parental, pero esto hay que hacerlo con todas las iniciativas. Entonces yo cerraría, porque aquí también hacer una pregunta abiertos, que hasta cuándo vamos a continuar tranquilos, hasta cuándo vamos a apedrear a Moctezuma, decía él, como ocurrió con los aztecas en México durante la conquista. Esperamos no llegar a esos estadios, pero hay situaciones muy parecidas a las que se dieron aquí en el país cuando se quisieron quitar las libertades de expresión, libertades religiosas. Ustedes recordarán en la Guerra Cristera que este es un tema religioso, sin embargo cooptaron pues todas las libertades que tenían los mexicanos y derivó en esto. No creo que nosotros vayamos a llegar a estos escenarios, y yo creo que nuestro principal arma que tenemos los ciudadanos es la manifestación, la expresión, la libertad de expresión. Mientras no la siguen respetando, porque vuelvo a decir, no tardan en encarcelarnos a los que pensamos diferente a esta dictadura totalitarista de género. Entonces resumiría: presión social, resistencia civil, cabildeo y por último la propuesta.